Muy buenos días, hermanos e iglesia en general. Hoy día, domingo 15, estamos dando ya inicio también a nuestra escuela dominical, como es ya habitual, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título de la lección, Las cartas de Pablo, en su segunda parte, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Texto, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Oramos un momento a la presencia del Señor. Te damos gracias, Dios, Padre eterno, en primer lugar, porque nos das esta bendición de poder conectarnos, Señor, a través de esta plataforma, estos medios técnicos, Señor, que tú nos has provisto para poder, Señor, recibir también la palabra, tu enseñanza, Señor, que en esta mañana todos queremos aprender, Señor, porque tú eres nuestro Maestro. Unifícanos, Señor, mismo espíritu, mismo pensamiento, Señor, para poder meditar y recibir, Señor, el consejo de tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias te damos. Quédate con nosotros, Señor, y en nosotros. Bendición que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, decíamos que íbamos a hablar en esta mañana de las cartas de Pablo. Bueno, no vamos a hablar de todas, pero en general, estimados hermanos, estas cartas que este gran apóstol, el gran siervo del Señor, escribió a diferentes iglesias, ¿no es cierto?, fue con el objetivo o fue con el propósito de dar instrucciones, enseñanzas a los cristianos que ya se habían convertido, y sobre el modo de comportarse, ¿no es cierto?, y responder a sus inquietudes, como siempre, como seres humanos tenemos inquietudes y queremos saber. En general, el autor, en este caso Pablo, da ánimo, ¿no es cierto?, anima a la iglesia, a los hermanos, a servir a Dios, ¿no es cierto?, y responde a preguntas y preocupaciones que siempre ellos tenían. Por lo tanto, cuando estas cartas llegaban, hermanos, a manos, ¿no es cierto?, de los hermanos que estaban encargados, eran muy anheladas, ¿no es cierto?, porque era como antes, cuando no teníamos el teléfono, eran cartas que nos mandábamos y cuando abríamos ahí estábamos un poco nerviosos abriendo el sobre, porque es una carta, para saber qué nos mandaban a decir. Y queríamos saber de nuestros amigos, nuestra familia. Así también Pablo le enviaba estas cartas a estas iglesias para que se instruyeran en la palabra del Señor, ya que la palabra es la que nos enseña, la que nos instruye, porque así lo dice. Bien, el texto, hermano, habla, ¿no es cierto?, de preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? Yo busqué ahí, hermano, y claro, algo sabía, pero en la práctica, significado de preeminencia es ser primero en todo. Y Jesús fue el primero, ¿no es cierto? Y es el primero y el último. Por lo tanto, dice, en todo tenga preeminencia, privilegio también, favor, beneficio, prerrogativa. Eso es lo que significa preeminencia. Así que Jesús es el primero en todo, y por eso mismo este apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su segundo estudio, en este segundo estudio, habla y profundiza la enseñanza en lo que respecta a la preeminencia de Cristo como cabeza de la iglesia. También habla sobre el regreso de Cristo y la enseñanza sobre el liderazgo en la iglesia. Por lo tanto, vamos a ver la primera parte, donde habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a leer allí, hermano, en Corintios, busque usted
en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Cristo es la cabeza. Qué bueno, hermano, que podamos saber a quién ir cuando, ¿no es cierto? ¿A quién va usted cuando tiene algún problema? Al jefe, ¿no es cierto? Los hijos a su papá. Nosotros como hijos de Dios vamos a Cristo, a la Dios, a la cabeza. Él es la cabeza. Por lo tanto, en esta primera parte, hermano, habla también sobre que nosotros somos los miembros de este cuerpo, que es la iglesia. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Tanto, si Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros del cuerpo. Nosotros como miembros, ¿no es cierto?, cumplimos una función en la iglesia, un trabajo en la iglesia, y cada uno cumple una función diferente, usted y yo, pero todos cumplimos un trabajo. Dios nos llamó, ¿no es cierto?, un día para que le sirvamos a Él. Y hoy día nos compara Pablo, ¿no es cierto?, ahí como cuerpo, un cuerpo físico, pero en el cuerpo espiritual estamos todos insertados, hermano, como diferentes miembros que cumplimos una misión muy importante. Bien, allí en Colosenses 1:15 al 17, Pablo reconoce también que Cristo es eterno y preeminente sobre la creación, el creador y sustentador de todas las cosas. También el apóstol compara a la iglesia en Éfeso 2, 19 al 22 como un edificio. Allí usted encontrará, ¿no es cierto?, que se habla de este edificio y que el fundamento de este edificio es Cristo, es Jesús. Por lo tanto, usted y yo, si tenemos, hermanos, este fundamento, no podemos poner otro fundamento sobre fundamento. Así que cuidado, estimado hermano, también cuando vienen a golpear la puerta y decirle: mire, también yo le traigo a Cristo, pero después usted va a dar cuenta que sacan a Cristo y colocan a otro nombre, ¿no es cierto?, que usted no le es conocido. Por lo tanto, si usted tiene el fundamento de Cristo, no puede por ningún motivo aceptar otro fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia, es piedra angular, de manera que el propósito de la iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu. Somos templo de Dios, así lo dice la palabra. Somos templo del Dios vivo. Ahora la pregunta: ¿cómo estará nuestro templo? Buena pregunta, ¿no es cierto? Hoy día, cuando los templos están cerrados, hermanos, están sin actividad, pero no por eso ese templo debemos dejarlo, ¿no es cierto?, porque ya no lo visitamos, abandonado. No, tenemos que estar preocupados. Pero hablemos del templo, nosotros como templo. ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaremos en este tiempo? ¿Estaremos ya también abandonados? Que Dios nos ayude a reflexionar. Estimados hermanos, nosotros más que nunca hoy día tenemos que buscar a Dios de más cerca. Amén. Pablo también hace referencia a los dones de Cristo que han sido dados para edificar la iglesia. Aquí en Éfesos 4, 11, 16 dice, habla de ciertos dones, especialmente aquellos que comunican el mensaje del Evangelio. Los evangelistas, los pastores, los maestros, los que llevan el Evangelio a los no creyentes y también instruyen y atienden a la iglesia en sus necesidades espirituales. Porque para eso Dios nos ha llamado, a servir al Señor. Ahora, ¿con qué propósito? Bueno, con el propósito de edificar la iglesia como un todo, un solo cuerpo, como ya hemos venido diciendo. A medida entonces como el cuerpo crece, también los miembros se van desarrollando, van descubriendo el propósito en sus vidas, ¿no es cierto? Y bueno, le trabajamos al Señor. Allí entonces, en la segunda parte de la enseñanza,
habla también acerca de la venida de Cristo, ¿ya? Allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10, Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica que Jesús murió en la cruz y se levantó de los muertos victorioso ante la duda de que muchos o algunos de ellos rechazaban la idea de una resurrección corporal. Eso lo encontramos allí, hermanos, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 al 15. Lo leemos. ¿Qué nos dice referente a esto? Del 13 al 15 dice: pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Entonces, deja de manifiesto, hermano, aquellos hermanos que estaban ahí confundidos, ¿no es cierto?, sobre esta situación que les complicaba. Les recuerda entonces allí Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Tesalónica, que Jesús murió en la cruz y se levantó de los muertos victorioso, ante la duda de que algunos rechazaban la idea de una resurrección corporal, porque en ese tiempo también habían creencias que creían, pero decían que los muertos no resucitaban. Por lo tanto, si Dios se levantó victorioso de entre los muertos, también, estimados hermanos, usted, yo, la iglesia, se levantará victoriosa. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para así estar siempre con Él. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa, estimados hermanos, hermosa promesa de poder un día estar gozando de esta bendición. Así que si alguien le dice a usted, no, si no hay resurrección, no, después, o la salvación se pierde, como algunos dicen por ahí, luche por su salvación. Tenemos un lugar especial. Cristo mismo dijo, estando con sus discípulos, voy pues a preparar lugar, y ese lugar es suyo. Sirvamos a Dios para llegar a ese lugar eterno. Y en la tercera parte y última de esta enseñanza habla de instrucciones y cuidado pastoral. Pablo advierte e instruye a los creyentes, ¿no es cierto?, allí en primera de Timoteo, capítulo 5, sobre los deberes hacia los demás. Expone una serie de enseñanzas sobre la vida de la iglesia. Deberes que debemos, hermanos, también de aprender ya y a ponerlo en obra, como en la relación entre la familia, la preocupación de ellos, el cuidado de las viudas y respeto por los ancianos, habla allí en Timoteo 5. Sin embargo, también habló Pablo del contraste de esta enseñanza en 1 Timoteo 6, 3 al 4. A ver qué nos dice 1 Timoteo 6, 3 al 4. Nos dice así: algunos enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ese es el contraste de aquellos que muchas veces, estimados hermanos, conociendo a Dios, pero caen en esta falta, en esta murmuración. Bien, también en la segunda de Timoteo 3, 1 a 5 proporciona una lista de aquellos que se aparten de la verdad. Del 1 al 5 ahí encontramos. Porque aman los deleites más que a Dios, dice. Manifestando apariencia de ser cristianos, apariencia de fe, de hombres que un día creyeron a Dios, pero niegan el verdadero poder del Evangelio. Tengamos cuidado, hermanos, amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y como último, Pablo instruyó a líderes como al joven Timoteo, que conocemos, ¿cierto? Y también lo desafía a esforzarse en la gracia que recibimos de nuestro Dios. En 2 Timoteo 2, del 1 al 7, dice, todo esto nos ayudará a enfrentar la opción y el rechazo. Mire, oposición, no la opción. La oposición y el rechazo. Siempre, ¿no es cierto?, los hijos de Dios en ningún momento, en ninguna parte nos van a aplaudir. Muchas veces nos van a criticar por ser cristianos. Vamos a tener oposición y vamos a ser rechazados. Pero Pablo, estimados hermanos, mire aquí, usó 3 ejemplos para enseñar a Timoteo. O en Timoteo ahí. Y esa enseñanza es para hoy día, para nosotros. Si no es cierto, fue a Timoteo, pero esa palabra cobra vigencia para hoy día a la iglesia. Habla de un soldado, también de un atleta y un agricultor. Puso 3 ejemplos. Con estos 3 ejemplos recordó que el liderazgo implica sufrimiento y entrega. Sufrimiento y entrega. Mire, el estar con Dios es lo más hermoso. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiáis, yo he vencido al mundo. Con Él tenemos victoria. Por lo tanto, no importa la oposición, no importa las dificultades, estimados hermanos, un día tendremos, ¿no es cierto? Dios nos va a pagar, dice, nos va a entregar un galardón. De manera que estos 3 ejemplos, hermanos, que habla del soldado, el atleta y el agricultor, dice que un soldado se enfoca en agradar solamente a aquel que lo contrató para el servicio, lo llamó al servicio, ¿no es cierto? Estamos hablando de un soldado. Pero ¿quién nos contrató a nosotros? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Lo llamó el general tanto? No. Aquí se habla de Cristo. Jesucristo nos llamó. Él es nuestro general. General de generales. Y a Él debemos de obedecer en toda su esplendor. Por lo tanto, también habla del atleta. Este atleta deberá seguir las reglas del juego para obtener la victoria o la corona, ¿no es cierto? Esto, ¿por qué la regla del juego, ¿no es cierto? De este deporte que habla del atleta, porque tiene que ser disciplinado también, ¿no es cierto? Y no correr con trampa. Un atleta tramposo simplemente lo van a descalificar y no siquiera va a llegar al final. Que Dios nos ayude, hermano, para poder tomar estos ejemplos. Y como último, el agricultor que hace mención allí, Pablo, dice que él debe de trabajar primero para disfrutar de su fruto. ¿Ve? Tenemos que trabajar primero para que un día podamos comer del fruto de nuestro trabajo. Así que son ejemplos prácticos del apóstol Pablo a las iglesias, y hoy día esa palabra es para mí, para usted y para cada uno de los que hemos recibido en esta mañana. En resumen, dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es digno de nuestra obediencia y servicio. Su venida está cercana, la esperamos con fe y esperanza. Y los dones de liderazgo son para el equipamiento del creyente para servir a Dios y ganar almas para Cristo. Amén. Oramos,
dando gracias por esta palabra, esta enseñanza de esta mañana. Señor, gracias te damos, porque aprendemos, Señor, cada día de tu palabra. Y si lo hubiésemos sabido, Señor, tú nos recuerdas, Dios amado, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Padre eterno, que esta palabra haga vida en mi corazón y en todos los corazones que han escuchado en esta hora tu mensaje. Señor, pedimos su bendición en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén.